Es el tema de hoy. Mañana tenemos el tema ¿qué sucede? Eso fue ayer. El de mañana es cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y nos vamos a dar cuenta cuán importante es tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Juega un papel importantísimo y usted puede decidirlo. Eso es lo más hermoso. Usted puede decidir escribir o no escribirlo. ¿Cómo es eso? Bíblicamente se lo demostraré mañana. El de pasado mañana jueves, que es contundente, hay dos temas que ustedes tendrán que ayudármelo a escoger, porque los dos son importantes. Estaba pensando presentar la escatología del tiempo de Noé, todo lo que se vio allá, si se repetirá la historia con respecto a la conducta del presente, del futuro, y la manera como fueron sorprendidos allá, cómo serán sorprendidos, cómo la teoría hidroplaca hoy científicamente explican la manera como se desencadenó el diluvio, explicando bajo 15 kilómetros de rocas que estaban prisionando agua subterránea, y cómo el agua se dispara de abajo y del de arriba. O sea, es una cuestión tremenda. Y científicamente está comprobado también qué sucederá con el fin del mundo, que también de abajo, así como pasó con Noé, también saldrá fuego, y también de arriba. O sea, una manera, es por eso lo llamo la escatología del tiempo de Noé. Pero hay otro tema que se titula la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. El mundo, todo el mundo cristiano cree en Dios, pero no todos los cristianos le creen a Dios. Y Jesús le dijo a Marta: te dije que si creyereis veríais la gloria de Dios. Y no hemos visto la gloria de Dios por nuestra fe poca, porque creemos en Dios pero no le creemos a Dios. Y los milagros que se dan cuando se le cree a Dios. Y hay algunas experiencias contundentes, y ahí tengo las evidencias, las fotos de lo que pasa cuando uno le cree a Dios. Pero estoy en ese lío y solo ustedes me ayudarán a mirar cuál de los dos elegimos para allá, porque no tenemos más tiempo y no sabemos que el tiempo nos dé para volver. Entonces ayúdenme a decidir eso. Mañana me lo ayudan a decir. Proceso del sellamiento. ¿Qué vamos a presentar en esta hora? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y la pregunta más interesante es: en el marco apocalíptico, ¿a qué árbol se refiere? Jesús nos ayuda a resolver. En el versículo 31 dice él: porque si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Dice él. Si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Bíblicamente, Jesús está personificando su vida como un árbol seco resistente, y nosotros como como un árbol verde él, y nosotros como un árbol seco. ¿Ok? Entonces, si árbol se estaba refiriendo a él, porque dice aquí que no le haga daño a ningún árbol. Pero, ¿qué dice? Ni al mar también dice. Apocalipsis está diciendo que mar significa mucha gente. Apocalipsis 17:5. Y él me dijo: las aguas que has visto son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, queda claro que agua es muchedumbre.
en contraste con la tierra, porque si agua es muchedumbre, la tierra es poca gente. Y ese es el contraste que se da entre los simbolismos. Volvamos al versículo 2 de Apocalipsis 7. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Y le dijo: no selles, o mejor, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hasta cuándo está llevando a un objetivo: hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué tan importante es este asunto para la iglesia, para el cristianismo, para el mundo? ¿Qué tan importante es esto? Ustedes están aquí cerca 3 horas y media a Rocky Hill, Connecticut, donde se dio el sellamiento, la visión del sellamiento, el sábado 5 de enero de 1849 en Connecticut. Estaban allí en Rocky Hill, y que todavía está allí la piedra. Fui hasta allá, todavía está allí la casa de los hermanos Belden, está la evidencia textual allí, no lo han podido mover y está allí. Ustedes que están cerca, vayan, deleítense en las evidencias de donde se dan las cosas. Estaban allí orando en esa casa. Mire que todavía está ahí las iniciales de la Rivido Angel, y allí está. Nos dedicamos a la oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo por Israel. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras que no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. No era tanto la parte de la oración de la enfermedad, no era eso. Aunque ellos percibían eso, Dios tenía algo más que eso para el pueblo. Dice Ellen White: solicitaron oración. ¿Para qué? Para recobrar la salud. Pensaban que era ese el objetivo. Todos nos unimos en súplica al médico que nunca ha perdido un caso. Gloria a Dios. ¿Cuánto me llega esta expresión? Nos reunimos en súplica al médico que nunca ha perdido un caso. Y mientras el poder curativo bajaba a sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión, dice ella. Y cuando ella es arrebatada en visión, el escenario que Dios le permite contemplar es ver a los 4 ángeles que debían realizar una obra y iban en vías de realizarlas. Y esos ángeles llevaban informaciones directas. Estaban ubicados en los 4 puntos cardinales para darle un golpe de los juicios de Dios sobre este mundo. Pero dice que ella, en primeros escritos en la página 37, que Jesús vestía ropas sacerdotales. Y esta semana hemos estado mirando el ministerio de Jesús en cuanto al santuario. Cuando Jesús viste las ropas sacerdotales, está ministrando en el santuario y está en favor del pueblo, en favor de Israel, en favor de nosotros. Y en ese entonces, cuando se da la orden de que los 4 ángeles suelten los vientos, dice ella: yo vi a Jesús vestido de ropas sacerdotales y miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, Padre. Y pareciera que Dios en ese momento mirara a Jesús todo lo que había sucedido, exhausto, moribundo por lo que había hecho.
Esa exclamación de mi sangre, Padre, mi sangre, cambió totalmente la decisión. Dice: después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro vientos, a los cuatro ángeles, y clamó en alta voz: retened, retened, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y se paralizó. Gloria a la administración de Jesucristo en favor de su pueblo, en favor por ti y por mí. Hoy estamos alabando el nombre de Dios. Era urgente el sellamiento para asegurar la cosecha de los redimidos. Era indispensable. La intercesión de Jesús debería ser la victoria de nosotros aquí en la tierra, en la dependencia de Él. Pero tristemente el mundo ignora esto. La iglesia conoce, pero sus miembros viven como si lo ignoraran, en una situación tan crucial. Y Elena Gould de White, dice que cuando los cuatro vientos iban a soplar, los ojos misericordiosos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. O sea, el pueblo no estaba sellado. Y Jesús permitir que los juicios de Dios caigan sobre la tierra sin que el pueblo esté sellado es la destrucción total. ¿Y dónde queda el pueblo de Dios? ¿Dónde queda el carácter de Dios? ¿Dónde quedan aquellos que los impíos para acusar al pueblo de Dios? ¿En qué sirvió de tú estar unido a Dios? Pero Dios siempre marca la diferencia en todos los términos. Lo que vimos ayer, dice que cuando Él vio a su pueblo todavía sin sellar, Él intervino, alzando las manos hacia su Padre, intercedió con Él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, como razón de eso, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Dios dice: yo necesito asegurar mi pueblo, necesito asegurar la gente, ahora sí, para destruir al impío. Dios tiene que guardar lo que es oro para destruir al barro. Los ángeles fueron testigos de ese escenario. Y el mundo, como no se dio cuenta, vivió, porque había sido tensionante esa situación en la tierra. El ángel fue velozmente. Miren lo que dice: después vi a un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Clamó en alta voz: retened, retened, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí tenemos que detenernos. Para los amigos, ¿qué es realmente el sellamiento? ¿En qué consiste? El sellamiento es un proceso espiritual invisible a los ojos humanos. Un líder no puede decir: este está sellado, este no está sellado, este tiene el sello de Dios, este está en el proceso. No, está fuera de nuestra capacidad. Solo Dios y la relación tuya con Él puede manifestar y puede dar la directriz de ese sellamiento. ¿Cuándo comienza ese sellamiento? Comienza con la conversión. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en Él vosotros también, después de oír la palabra de la verdad. Es un artículo que antepone la verdad. No es una teoría, no es un verbo, no es un vocablo, es una persona. Es Cristo Jesús, identificada en la humanidad. Después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis incluidos ¿en quién? En Él, en Cristo. Es una vez ¿cómo llama? Hay una intimidad con Cristo. Intimamos con Él. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el sello prometido del Espíritu Santo.
Pablo dice en Efesios 4:30: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El sellamiento proyecta. Ahora, ¿qué es esto? ¿En qué consiste realmente la operación del sellamiento? Dice, esta operación que realizan los ángeles de Dios consiste en la impresión de los principios de la ley divina en la vida de los fieles que estén preparados para recibir. ¿Recibir qué? Aquí viene la cosa importantísima. Van a recibir 3 cosas en el proceso de sellamiento. Número 1, el nombre de mi Dios. De acuerdo a Apocalipsis 3:12. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Yo no tenía problema con el nombre de mi Dios y el nombre nuevo. Pero el nombre de la ciudad de mi Dios, ¿en qué consiste? ¿Qué tenía que ver con el proceso de sellamiento, el nombre de la ciudad de mi Dios? Vamos a mirarlo ahora. Primero abordemos el nombre de Dios. El nombre refleja la personalidad y el carácter. Esto significa que los que venzan recibirán las huellas o impresión permanente del carácter de Dios en su vida. La imagen de su carácter será plenamente restaurada en aquellos que van a ser sellados. Es interesantísimo eso. Pero además de eso, dice el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es la ciudad de mi Dios? ¿Cuál es el nombre de la ciudad de mi Dios? Están en lo correcto. El libro de Hebreos es claro en el capítulo 12, versículo 22 al 23. Pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles en asamblea festiva. Dice, a la congregación de los primogénitos inscritos, ¿dónde? En el cielo, lo que vamos a hablar mañana. Nosotros tenemos que estar inscritos en el cielo. Al Dios, el juez de todos los espíritus. ¿De quiénes? De los justos, hechos perfectos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa Jerusalén? Porque aquí es donde viene la etimología de la palabra. Porque ¿qué tenía que hacer Jerusalén aquí en la frente suya? ¿O qué va a hacer? Juega un papel importantísimo y que a veces lo hemos pasado por alto. ¿Qué significa Jerusalén? Vamos a fragmentar la palabra Jerusalén y lo vamos a dividir en 2, que es Jirech y el otro Shalem. ¿Y qué traduce Jirech? Jirech traduce heredad y Shalem, paz. O sea que sería heredad de paz. ¿Por qué? Jesucristo en el Sermón del Monte dijo en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué cosa? Heredarán la tierra. Allí va el prefijo el nombre de la ciudad. O sea que somos pertenecientes o nos pertenece la ciudad de Jerusalén, porque fue creado directamente para los redimidos. Dice, cuando usted lee el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, creo que si no me equivoco, 1 al 3, donde dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. En el sellamiento se ratifica las palabras que Jesús dice en San Juan. Somos herederos, porque Cristo fue a prepararlo y de una vez te lo delegó a ti como perteneciente a ti. Pero cuando hay una entrega
Por eso Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y no se refiere a esta, la tierra nueva. En el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí en los pacificadores está la etimología de la palabra paz o shalom, Jerusalén. Lo que Dios está diciendo aquí, que en la escritura, en lo que va en la frente de los cristianos, no solo nos está diciendo que somos herederos de la ciudad, sino que también somos llamados hijos de Dios. Qué interesante es este proceso del sellamiento. ¿Qué tiene que ver Jerusalén allí? Zacarías capítulo 8 versículo 3 dice, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, también con el artículo, monte del Señor Todopoderoso. ¿Monte qué? Monte santo. Y si va en la frente de cada uno de nosotros, es porque nosotros somos santos. Porque no podría habitar alguien pecador en una ciudad santa. No podría habitarlo. Por eso los santos que habitan en la ciudad pecaminosa son perseguidos a muerte. Entonces Dios ha preparado un lugar donde los santos habitarán. Y por eso llevarlo en la frente, usted está entrando en la misma naturaleza de la ciudad. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 48 versículo 35 dice, y desde aquel día el monte de la ciudad, el nombre de la ciudad será como Sama. Y Sama era la traducción que comenzó a ponerse en la Biblia Reina Valera revisada del 60, pero ya en la revisión de 1995, del 2000, 2005 y las nuevas traducciones de una vez han corregido, no han colocado la palabra original Sama, sino que han hecho la traducción. ¿Y qué traduce? El Señor está aquí. O sea que el nombre de la ciudad será el Señor está aquí. ¿Y por qué lo lleva usted en la frente? Porque cuando usted se para, cuando usted anda, usted está diciendo, estoy en la presencia del Señor. El Señor está aquí. Gloria a Dios. Por eso dice que es puesta sobre su frente. Es interesante esto. Pero luego dice, y mi nombre nuevo. Todo lo que estamos hablando está en Apocalipsis 3:12. ¿En qué consiste el nombre nuevo? El Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 776, dice que solo en virtud de que Dios se hizo hombre en Jesucristo, puede el hombre ser restaurado nuevamente a la imagen de Dios. El carácter de Cristo se imparte al creyente. Y aquí viene lo interesante. Recibir el nombre de Cristo es recibir la confirmación de que Él es nuestro dueño. Gloria a Dios. Por eso lo lleva usted aquí. Es por eso que usted lleva el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y dice, y mi nombre nuevo. Los tres nombres están identificándolo, quién es usted y a quién pertenece. Ese es el marco del proceso del sellamiento. Ahora, lo interesante aquí es que los 144,000, todos sellados y perfectamente unidos sobre sus frentes, aparecían las palabras allí. Cuando usted lee Testimonio para la Iglesia en la página 61, si no me equivoco, sí, 61, párrafo 3, usted va a darse cuenta de todo lo que le estoy diciendo, porque está ratificado. El sellamiento nos identifica. Dios, Nueva Jerusalén, una gloriosa estrella con el nuevo nombre sobre nosotros. Allí lo recibiremos. Eso es lo que está diciendo la cita que le di. Yo quiero hoy que usted se concientice que no va a haber salvados sin el sellamiento.
el recibir la corona como una muestra, una identificación, como un legado, un don, un premio, una recompensa, le está diciendo que usted ha sido sellado para la vida eterna. Era indispensable el sellamiento para no ser destruido. Y ahora le digo por qué Dios tenía tanta ansiedad, Jesucristo tanta pasión para que su pueblo fuera sellado antes de mandar la orden de destrucción. Porque si el pueblo no era sellado, el pueblo suyo, Israel, la iglesia de Dios, si no es sellada, significa que cuando vengan los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, como hablamos ayer, también el pueblo iba a ser destruido. Y se lo voy a mostrar bíblicamente hoy, para que ustedes se den cuenta lo importante del sellamiento. En Éxodo capítulo 12, versículo 7, Dios dijo: tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la puerta donde han de comer el cordero. Faraón, que no conocía las cosas, pero sabía de Dios, recibió la visita explícita de los dos emisarios de Dios. Le explicaron la situación, y aquí estamos en el marco de la 10ª plaga. Faraón pensó que era normal, que no era así, pero Dios, con lo que estaba haciendo, Dios quería asegurar a su pueblo para luego destruir al impío. Es exactamente lo que Dios hace con el proceso del sellamiento para el tiempo final. Tiene que asegurar a su pueblo. ¿Cómo asegura a su pueblo? Sellándolo. Una vez que su pueblo esté sellado, Él puede mandar los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, uno detrás de otro, porque a su pueblo no le pasará absolutamente nada. Ok, una idea. Vamos a leer capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 12. Él dice: pues en esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de Egipto y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Pero primero, ¿qué tenía que hacer Dios con su pueblo? Pongan un sello en el dintel de la puerta. Ese sello no era la tinta que ahorita colocamos, una tintica roja y ahí, no, era la misma sangre que era símbolo de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso lo tenían que tomar de un cordero. A la medianoche, dice el versículo 29, hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo y de todos los animales, murieron en esa noche. Faraón cargando a su hijo muerto en sus brazos a medianoche, desesperado, porque no había casa sin muertos. Los emisarios, así como en el tiempo de Job, de Dios, habían venido a hacer la destrucción. En todas las casas de los egipcios había muertos. Las pirámides estaban enlutadas completamente, porque no había ni una casa sin muertos. Si en una casa el esposo era primogénito, moría. Si la esposa también era primogénita, moría. Su hijo primogénito moría. Su nieto primogénito moría. El perro primogénito moría. El gato primogénito moría. La gallina primogénito moría. Había muerto por todo lado. No se escapaba nada. El mismo Faraón estaba terrible. Dice que las madres desfilaban con sus hijos muertos en sus brazos. Los padres abrazaban a sus hijos, pero muertos en la cama. Los hijitos menores se acercaban, se echaban sobre sus hermanos mayores, les sacudían, les gritaban en sus oídos, pero estaban muertos, solo porque no tenían el sello del Dios vivo sobre el dintel de la puerta. Cuando todos lloraban, todos gritaban, todos se lamentaban, en toda la ciudad de Egipto se escuchó un sentido pésame cuando todas las casas lloraban. Pero mientras que ellos lloraban, había un pueblo con una serenidad, que estaba en el mismo país de Egipto, estaba en el mismo sector,
Pero ese pueblo, mientras todos lloraban la pérdida de sus primogénitos, el pueblo de Israel contaba con todos sus primogénitos y alababan al nombre de Dios, porque como dice la Biblia, ni plaga tocó su morada. Pero el sello jugaba un papel importante. Ese sello que simbolizaba la sangre de Cristo debe caer sobre ti y sobre mí en este tiempo del fin. Y nosotros tenemos que vivir de tal manera que Dios pueda colocar su sello sobre nosotros. Y fue tanto el impacto esa noche que la misma crisis, esto es hermosísimo esto. La misma crisis que vivió el pueblo de Israel en esa noche, en ese tiempo en Egipto, esa crisis lo va a vivir al final, pero no para ser destruido. En el momento de la destrucción de los impíos, el pueblo de Israel estará librado por el Señor. Pero también créame, hay situaciones que uno, ¿y qué? Mira lo que pasó. Se lo voy a leer textualmente en Patriarcas y Profetas, en la página 284. Incluso el mismo pueblo de Dios tuvo temor en esa noche. Con reverente temor el pueblo oró y aguardó. El corazón de todo primogénito, desde el hermano más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos a sus queridos primogénitos al pensar el espantoso golpe que habría de caer sobre todos. Pero en ningún hogar del pueblo de Israel entró el ángel exterminador. Alabo su nombre, porque tenía el sello del Dios vivo. Hay poder en esto. Aunque el pueblo estaba libre, de todas maneras vivió cierta angustia. Y qué interesante una serie sobre la angustia de Jacob y cómo será librada. ¿Cómo será librado la madre que sufría dolores de parto en ese entonces? Pero qué hermoso es estar en la presencia de Dios. El semblante, la serenidad, mientras todos gritan desesperadamente. En ese entonces no requerían de buscar plañideras, eran unas damas expertas que, aunque no conocieran al muerto ni a los familiares, lloraban con tanto sentimiento que usted pasaba por allí y ni conocía a la persona y escuchaba a esas damas llorando y usted comenzaba a llorar como un niño sin saber quién era el muerto. Hasta el diablo creo que lloraba. Esa noche no. Esa noche no necesitaban, porque todo el mundo lloraba desgarrantemente. Pero el pueblo que moraba bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo de Dios, permaneció serenamente en medio de la crisis y de los juicios de Dios. Pero Dios tenía que asegurar por la sangre del Cordero a su pueblo. Por eso, cuando los 4 ángeles iban a soltar, dice Ellen White que Jesús vestía ropas sacerdotales y miró misericordiosamente con sus ojos al pueblo y vio que su pueblo no estaba sellado. Donde Jesucristo no intervenga, no interceda, levantando sus manos hacia el Padre, este mundo, la historia no estaba en este marco como ahora. Habíamos sido destruidos todos. Pero Jesús tuvo que intervenir y decir: detengan hasta que sellemos a los siervos de Dios. Es interesante. Mi sangre, Padre, mi sangre, fue suficiente. Ese clamor hizo que los 4 ángeles detuvieran los 4 vientos sobre la tierra, a fin de evitar eso. Faraón se resistió a la palabra de Dios, pero tuvo que sufrir las consecuencias. Y todo cristiano o ser humano que vive sobre la tierra en este tiempo del fin, que se resista a la palabra de Dios, al llamado solemne de Dios, con tanto sentimiento tengo que decirle que vivirá la misma consecuencia, porque su decisión, su destino ha sido
digamos, a causa de su decisión. Usted ha elegido su destino eterno, para vida o para muerte. Faraón lo resistió y tuvo que vivirlo. El sellamiento es para el pueblo de Dios la seguridad, la salvación de todo. Hay un librito que ustedes hace mucho tiempo salió. Los que tenemos más de 15 años nos damos cuenta. Preparación para la crisis final. Amarillito, ¿se recuerdan? Un amarillito. Dice en la página 47: el sello de Dios solo será aplicado por el ángel sobre la vida de un auténtico cristiano, sobre una vida consagrada, sin mancha, lavada por la sangre de Cristo y poseída de un verdadero anhelo de reflejar la perfección del carácter divino en su vida. El sello de Dios será aplicado sobre un auténtico cristiano. Hay una escatología aquí y yo quiero que ustedes analicen. Ya le presenté un ejemplo de la importancia del sellamiento, pero Ezequiel tiene una visión y Dios le da la visión para que el pueblo aprenda, para que nosotros conozcamos. Pablo dice: las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza sucedieron. Y si esta lección el pueblo no la aprende, entonces correrá las mismas consecuencias. Cuando Dios comienza su obra de sellamiento en el tiempo de Ezequiel. Y vamos a leerlo, porque es muy interesante tener en cuenta esto. Dice: y la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel, se elevó por encima del querubín donde había estado. Y yo no veo mucho aquí, voy a leerlo acá. Donde había estado. Y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino, que tenía la cartera de escribano, y le dijo: pasa por la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros oí que les dijo: pasad por en medio de la ciudad en pos de él, y matad sin lástima ni compasión, matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero miren lo que está diciendo Dios y lo que Dios está advirtiendo allí. Está diciendo: pero no toquéis a ninguno que tenga, ¿qué cosa? La señal. Y empezar desde mi santuario. No toquéis a ninguno que tenga la señal. Dios tiene que señalar a su pueblo para poder destruir al impío. ¿Qué pasó entonces? Empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Y miren lo que dice. Yo cuando leí esto en una noche, créanme que se me salió las lágrimas y tuve también temor. Cuando estaban matando, Ezequiel dijo: yo quedé solo. Me postré sobre mi rostro y clamé: Señor eterno, destruirás a todo el resto de Israel, derramando tu ira sobre Jerusalén. Y la pregunta es: ¿por qué quedó solo Ezequiel? Porque el pueblo no estaba sellado. Porque Dios dijo: pon una señal sobre ellos y no toquéis, matad a viejos, niños sin lástima. Cuando dice esto que sin lástima, significa que ya no hay misericordia. Y si no hay misericordia, es porque ya se cerró el tiempo de la gracia. Y si cerró el tiempo de la gracia, es porque entonces ahí es cuando caen los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, uno detrás de otro sobre esta tierra. Pero aquí estamos los hijos de Dios en esta tierra. Entonces cuando Dios da la orden, dice: maten a todos. Respeta, no toquéis a ninguno de los que tengan la señal.
En otras palabras, que estén sellados. Y Ezequiel dice, cuando comenzaron a matar, él vio que todos fueron cayendo y dice, y en la visión, Ezequiel dice, se quedó solo. Así dice. Cuando él se quedó solo, dice, cuando estaban matando, yo quedé solo. Y cuando se quedó solo, Ezequiel dice que me postré sobre mi rostro y clamé: Señor eterno, destruirás a todo el resto de Israel, derramando tu ira sobre Jerusalén. Mira el término que usa: derramando tu ira. ¿Cuándo cae la ira de Dios sin mezcla de misericordia? Cuando ya se cerró el tiempo de gracia. Entonces ahora el pueblo vive sellado. Y el vivir sellado después del cierre del tiempo de gracia, el pueblo no tiene que temer a la destrucción. Y aunque tema la destrucción, tampoco va a ser destruido. Y entonces él dice que quedó solo. Y al quedarse solo, la pregunta es: ¿por qué se quedó solo Ezequiel? El pueblo no estaba sellado. Y yo quiero llamar su atención en esta noche. Si usted ha llevado una vida cristiana y ha estado jugando como Esaú con la primogenitura, conociendo lo que significa eso, yo quiero llamarlo en esta noche: no juegue. Si usted le toca retomar sus causas, retomar su posición, retomar su llamado, retómelo. Si usted no ha conocido a Dios y no ha llegado a tomar su decisión, yo le digo: tome su decisión. Porque ningún sentimentalismo humano podrá robarse o tragarse o sobornar la justicia de Dios. Cuando Dios advierte, lo advierte porque ama. Y por eso Él ha creado el mecanismo para aquellas personas que no han sido bautizadas. Dios ha creado el mecanismo de lavarlas en las aguas. Porque una persona que debe estar limpia. Y cuando uno hablamos de una persona limpia, no es porque usted haya sido tan bueno pues que no haga milagro porque no le queda tiempo. No, usted es porque la sangre de Jesucristo ha sido sobre usted y Dios la mira a usted como si nunca hubiera pecado. Gloria a Dios. Pero tiene que pasar por el proceso, el mecanismo, la lavandería santa y sofisticada de Dios, que dice no solo quitando los mugres o digamos la suciedad de nuestro cuerpo, sino también todo el interior, limpiando hasta la conciencia. Dice Pablo: el sello de Dios solo será aplicado sobre la vida de un auténtico cristiano, sobre una vida consagrada, sin mancha. Y miren la palabra que usa aquí: lavada por la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué somos buenos delante de Dios? Porque Dios ha colocado en nosotros ese mecanismo a través de Jesucristo. Porque cuando Él te mira a ti y Jesucristo está en medio entre Dios y tú, Él no te va a mirar a ti, va a mirar a Jesucristo, y a través de Jesucristo te mira perfecto. Por eso dice que lavada por la sangre de Cristo. Cuando se le hace el llamado a una persona que venga a ser bautizada, no se hace un llamado simplemente porque la iglesia tiene que llenar un blanco o porque objetivo. Aquí no hay eso. Es porque es el mecanismo que Dios tiene para preparar a su pueblo para la crisis venidera. Y hay personas que por alguna razón se apartaron de la iglesia y vuelven. Y con una oración ya dicen: ya volví. Pero si usted sabe que su conciencia por alguna razón ha tomado la Santa Cena, ha tratado de vincularse con Dios, pero no, todavía usted siente que no está en la línea y que no puede sentirse tan abierto para hablar con su Señor, y siempre se siente acusando, yo le diría que retome una confirmación, un rebautismo para salvación, para arrepentimiento. La iglesia no promueve esto, pero no lo promovemos porque no estamos en pos de esto. Pero cuando es un caso extremo y que usted sabe que necesita, con esto no hay que jugar. Usted tiene que decidir, porque las cosas tienen que estar al día. Porque Dios quiere una vida emblanquecida, una vida llena de su gracia, una vida que esté lista para Él poder venir
y destruir al impío que no por ningún medio aceptó el llamado de Dios. Por eso Él sella a su pueblo. Y el hecho de que Él sella a su pueblo es por amor a su pueblo. Es para liberar a su pueblo. Es para tener la seguridad que no lo va a perder. Y aquí yo tengo un conflicto con los hermanos evangélicos, porque dicen que la ley quedó abolida, pero el sellamiento es la impresión de los principios de la ley divina sobre el cristiano. No podemos decir, no, yo puedo ser sellado quebrantando los mandamientos. No hay tal sellamiento, porque el sellamiento es la respuesta. Nosotros llegamos, el carácter de Dios dice que es implantado en nosotros. Y si el carácter de Dios es implantado en nosotros, me está diciendo la Biblia y me está diciendo el mensaje de Dios que hoy, cuando el carácter de Dios es implantado sobre mí, Cristo nunca violó los mandamientos de Dios. Y si Cristo nunca lo violó, Él mismo lo cumplió, entonces ¿cómo va a implantar su carácter en mí en la rebeldía? El sellamiento requiere de obediencia a su palabra, una búsqueda del Señor, una entrega a Él. Y es lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar esa vida eterna. El sellamiento es para nosotros la garantía que Dios tiene para ti y para mí. En el tiempo en que estamos viviendo, la iglesia necesita el sellamiento. Y este sellamiento es para todo el pueblo de Dios. Los juicios han sido anunciados. Así como Dios anunció los juicios antes de que llegaran a la nación judía, a la nación egipcia, y fue hasta Faraón envió mensajes y luego vino el juicio. Hoy Dios está advirtiendo a su iglesia y al mundo de las cosas que van a acontecer, porque no hará nada el Señor Jehová su Dios, nada sin que revele a sus siervos los profetas las cosas que van a suceder. Y nosotros estamos siendo revelados. Hemos sido amonestados, hemos sido llamados. Ahora la respuesta no es de Dios, la respuesta es de nosotros hacia Dios. Y mi pregunta esta noche: ¿tendrá Dios respuesta de su parte hacia Él? ¿Podrá usted ser consciente esta noche que necesita ser sellado? Y que es una urgencia el sellamiento para usted como para mí. Y que necesitamos que en este tiempo, antes que llegue el tiempo del fin, tener el sello del Dios vivo sobre nosotros. Hay que clamarlo, hay que pedirlo, hay que buscarlo. Y eso se consigue en una búsqueda insaciable de Dios y de su palabra. Pero Dios hoy te está llamando. Y yo quiero, esta semana, el jueves, hablamos con el doctor Peguero. Es una cita que Dios tiene con muchos de ustedes. Que ustedes, los que no han lavado su vida en la sangre de Jesucristo, se prepare, porque el jueves Dios quiere hacer un pacto de vida. Hermanos, si alguno de ustedes por alguna razón, solo usted conoce su vida, sabe que necesita renovar su pacto, no lo dude. Ni se ponga a pensar que qué dirá la iglesia, qué dirán mis hermanos, qué dirán aquello, o dirán que yo he cometido alguna cosa. Olvídese de eso. Pregúntese qué dirá Dios en el tiempo final, en el fin del tiempo en que vivimos, y que usted y yo comamos y bebamos, que mañana moriremos. Relajado ante una situación que hoy se necesita un cambio, se requiere de una decisión. Dios ya no va a cambiar la situación, la cambiaría usted. Señor, cuando Él iba a destruir, Jesucristo tuvo que levantar sus manos, y la ha levantado muchas veces sin que usted y yo nos demos cuenta, para librarlo a usted. ¿Sabe lo que ha hecho Jesucristo? Yo tengo que terminar ya por el tiempo, a las 8:00. Jesucristo ha tocado hasta tirar piedras desde el cielo por usted y por mí. Piedras. Si no lo ha leído en la Biblia, léalo.
Está en el libro de Josué, en el capítulo 10. Ha tenido que tirar piedra desde el cielo para destruir al impío, a fin de no mandar un juicio general, porque entonces usted también caería, yo también caería. Y ha tirado piedra. La piedra va directamente al que lo ubica, ¿ya? Y así, dice que mucho más murieron por las piedras de granizo del Señor que por la espada de Josué. Pero al final no va a tirar piedra. Dice que los juicios de Dios caerán sin mezcla de misericordia. A ver cómo puedo traducir esa palabra sin mezcla de misericordia. Porque a veces te viene en alguna situación de mal, pero ahí está la gracia de Jesucristo tratando de ayudarte, sobrellevarte. Pero Jesucristo, cuando retira su gracia, no hay un componente de ablandar. Si usted tiene manos de hierro, pero tiene los guantes de seda, entonces el hierro no va a llegar y va a pelarle su mano cuando lo agarre. Está la guante de seda. Y Jesucristo es ese guante de seda en las manos de Dios, que a veces nos toca, nos aprieta un poco, pero usted no siente tanto martirio porque está la seda allí. Cuando Cristo retira su gracia, se quita su vestidura y entra, ya no hay seda. Ese es el término que dice sin mezcla de misericordia. Los juicios vendrán así, sin compasión, esa es la palabra correcta. Pero hoy la misericordia de Dios está sobre todo. Y esta noche yo quisiera orar. Son las 8:45 de la noche. Y yo voy a parar aquí, pero yo voy a orar de manera especial. ¿Por qué voy a orar? Voy a orar por nosotros como cristianos que ya llevamos tiempo en la iglesia y que de pronto alguno esté ahí asolapado en la iglesia y no tenga la identidad clara para colocar Cristo colocar su firma. Yo iba a comprar un coche en Medellín. En ese entonces Medellín estaba a unas 10 horas de Bogotá por la carretera, por tierra. Y llegó el Señor, yo le dije, tráigamelo porque yo no puedo ir allá. Pero Señor, revise el coche, que esté bien, porque no quiero que usted maneje 10 horas para traérmelo y cuando llegue acá yo le digo, no me gustó porque tiene rayado, está malo y la cojinería está mal. Señor, colóquese en mi lugar. Haga de cuenta que los ojos suyos son mis ojos y usted lo va a comprar. Dígale, ¿está bien? Y si usted sabe que está bien, venga. El Señor dijo, sí, está bien, voy. Ok, venga. Si está mal, yo se lo rechazo. Llegó y el Señor sí estaba bien. Y me voy, eran las 6 de la tarde. Vamos a una notaría, teníamos que firmar. Cuando llegamos a la notaría, ya estaban cerrando, alcanzamos a entrarnos. Y siempre me acuerdo del tiempo de gracia cuando me pasa una cosa de esa. Pero me sentí la satisfacción porque entré, quedé adentro. Yo dije, bueno, y allá estaba firmando. Firmé mi cédula de identidad, es decir, el ID de ustedes acá. Al termina con un 8. Pero a la dama, al sacarle la fotocopia, quizás no presionó bien la hoja y el 8 final quedó con un círculo abajo, una bolita como un 0 y como una C arriba. Y entonces yo ¿qué hice? Colombiano que se respeta es muy ágil en eso. Cogí un portamina y le terminé el círculo y quedó el 8. No estaba yo alterando el número porque era el número 8 y no me sentía mal por eso. Y la señorita miró, yo lo había hecho como tan bien y le colocó el sello, firmó allí y me dijo, Señor, vaya con el notario que el notario firma. Él pone la última firma. Me fui ante el notario leyó todo, sacó su bolígrafo y cuando iba a firmar, vi que volvió su bolígrafo al bolsillo y me dijo, Señor, tome su papel, yo no firmo esto. Le dije, ¿por qué, Señor? Tiene enmendaduras, tiene tachones y yo no coloco mi firma sobre un tachón. Yo le dije, Señor, saqué mi cédula y se la presenté. Mi cédula termina en 898. No hice alteración. Me dijo, no estoy diciendo que fue alteración, pero tiene unos tachones. Y dije, Señor, mire la cédula, mira, si quiere se la dejo aquí hasta mañana para que el Señor se pueda ir y yo mañana vengo y le rectifico eso. Me dijo, no, lléveselo, no le puedo firmar. Y yo pensaba, pero una persona que son humanos y que a veces los sobornan. Y él dijo, yo no pongo mi firma sobre ningún documento con enmendaduras o con tachones. Y se me conectó mi mente con el sellamiento. Dice, y colocaré
el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Me pregunto, si un hombre de esa categoría no puso su firma allí por los tachones, ¿podrá Dios poner la firma sobre nuestra frente con enmendaduras y tachones? Dios nos está llamando a ser lavados, limpiados. Tiene el mejor mecanismo y solo usted puede ponerse en armonía con Dios. Y yo quiero que usted entienda la reflexión de esta noche. Lo que quiero que usted sepa, que su vida debe colocarla en armonía con Dios, no importa la situación. Olvídese del que dirán, olvídese de la iglesia, olvídese de la gente. Conecte su alma con el cielo y dígale: Señor, estoy listo, necesitas algo más de mí. ¿Qué puedo hacer? Pablo, rendido a los pies de Jesucristo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que usted y yo en esta noche tenemos que decirle al Señor. Yo voy a orar ahora, y si hay alguna persona que quiere y desea de todo corazón decirle al Señor: Señor, yo necesito ser sellado por tu bendita gracia y necesito que tu vida sea retratada, sea proyectada en mi vida, y que yo pueda estar listo para ser sellado en el momento que tú lo desees. Yo quiero orar de manera especial. Si hay alguna persona que necesita hacer cambios contundentes, y si algún hermano, no vaya a pasar aquí, pero acérquese al pastor, al doctor Peguero, y dígale: pastor, mi caso es esto y esto, y con él analice si usted necesita una renovación de pacto con el Señor el jueves o no. Si hay algún amigo o alguna amiga que todavía no ha sido bautizada, por amor a Dios, yo hoy no lo voy a llamar que venga aquí. Yo quiero que usted ore conmigo y yo voy a orar con usted ahora al colocarse en pie. Pero yo quiero que usted mañana, usted va a entender cómo escribir su nombre en el libro de la vida. Cómo escribir su nombre en el libro de la vida. Y usted se va a dar cuenta si necesita hacerlo o no. Yo no lo voy a decir. Dios y su palabra se lo dirá. Porque para eso el Señor me mandó aquí y el doctor Peguero me trajo aquí. Porque Dios tenía un compromiso con usted. Voy a invitar solo a aquellos que necesiten el sellamiento, allí donde se encuentran, que se coloquen en pie. Solo aquellos. Los que crean que no y que le da lo mismo la vida así, puede quedarse sentado como quiera quedarse. Yo solo voy a invitar a aquellos que anhelan de corazón que el poder del Espíritu Santo esta noche pueda tocar su alma y decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, necesito de ti. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, bendito y alabado seas por toda la eternidad. Señor, esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes, que perdone nuestros pecados, que nos libres, Señor, de cualquier falsa seguridad en nosotros. Porque podemos, Señor, tener una falsa seguridad de convicción, de consagración, cuando no hay una realidad, una integridad contigo, una búsqueda de ti. Necesitamos que tú puedas colocar tu carácter en nosotros y puedas hacer de cada uno de nosotros el instrumento que tú necesitas para el tiempo del fin. Señor, tú nos has hablado esta noche que necesitas tener a tu pueblo sellado en el tiempo del fin. Estamos delante de ti porque queremos el sellamiento y nos rendimos completamente a tus pies. Y que en el nombre de Jesucristo la sangre del Cristo de la gloria sea derramada sobre cada uno de nosotros y limpiados de nuestros pecados. Y entonces estar listo para verte cara a cara. Prepáranos, Señor, porque mañana tú necesitas hablarnos y necesitas darnos el método divino que tienes establecido, cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Necesitamos saberlo, pero sobre todo necesitamos aceptarlo y caminar por las sendas que Cristo caminó
y llegar hasta su presencia. Bendice a cada persona en esta noche. Bendice a cada hijo tuyo. Pero no dejes, Padre, que en este tiempo nos enredemos con otra cosa. Necesitamos llegar al ideal de Dios. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén.